La Parabellum, o Parabellum Pistol, popularmente conocida como Luger, es una pistola semiautomática accionada por retroceso. El diseño fue patentado en el año 1898 por el austríaco Georg Luger, 1849 a 1923, siendo luego producido por la fábrica alemana de armas Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, DWM, a partir del año 1900. El diseño del sistema de Luger se basa en una anterior pistola del alemán Hugo Bossert, 1844 a 1924, conocida como C93. Luger rediseñó el sistema de la C93, logrando un conjunto de cerrojo y corredera mucho más pequeño. La primera pistola Parabellum fue adoptada por el ejército suizo en mayo de 1900. En el servicio alemán, fue sucedida y parcialmente reemplazada por la Walther P38 que empleaba el mismo cartucho 9x19 Parabellum. El nombre de fábrica registrado para esta arma fue Parabellum. El primero en denominar la Luger fue su distribuidor en los Estados Unidos, Hans Tauscher. El nombre Parabellum proviene de un antiguo refrán en latín: si vis pacem, parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. La Parabellum es muy conocida debido a su empleo por el ejército alemán durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como por la República de Weimar en el periodo de entreguerras, y la Volkspolizei germano-oriental en la posguerra. Aunque sus primeros modelos fueron fabricados en calibre 7,65 mm, su modelo de 1908, conocido como P08, ganó fama por ser la pistola para la cual se desarrolló el cartucho 9x19 Parabellum. Una de las primeras pistolas semiautomáticas, la Parabellum fue diseñada para emplear una corredera interna articulada, al contrario de las correderas externas de casi cualquier otra pistola semiautomática. Su mecanismo funciona de la siguiente forma: 3 disparar un cartucho. El cerrojo y el cañón, ambos unidos en ese instante, van hacia atrás gracias al retroceso. Al moverse solamente unos 13 milímetros, el cerrojo golpea un resalte del armazón, haciendo que la articulación comience a doblarse, y que el cerrojo se desacople de la recámara. En este punto el cañón termina su recorrido impactando en el armazón, pero el cerrojo y la recámara continúan moviéndose, haciendo que la articulación se doble del todo momentáneamente, extrayendo y eyectando el casquillo vacío. El cerrojo articulado y la recámara vuelven a moverse hacia adelante por la tensión del muelle, y el siguiente cartucho del cargador es introducido en la recámara. Toda esta secuencia ocurre en una fracción de segundo. Este mecanismo funciona bien para cartuchos de alta presión, pero los cartuchos con carga propulsora reducida pueden hacer que la pistola falle debido a que no generan el suficiente retroceso para accionar el mecanismo. Esto causa que el cerrojo no retire el siguiente cartucho del cargador o que éste atrape la base del casquillo vacío al eyectar. En la Primera Guerra Mundial, al observarse que los subfusiles eran efectivos en la guerra de trincheras, se hicieron experimentos al convertir diversos tipos de pistolas semiautomáticas en pistolas ametralladoras, Reihenfeuerpistolen, literalmente pistolas de disparo en hilera o pistolas de disparo continuo. Entre las pistolas examinadas estaba la Parabellum. Pistol 08 era su denominación en el ejército alemán. Sin embargo, al contrario de la Mauser C96, de la cual se fabricó posteriormente una versión con selector de disparo, Schneifeuer, la Parabellum demostró tener una cadencia excesiva al disparar en modo automático. La Parabellum fue fabricada según estándares precisos y tuvo un largo servicio. William B. Ruger alababa el ángulo de 145 grados de la empuñadura de la Parabellum, y la replicó en su pistola Ruger Standard calibre 22 Long Rifle. El ejército suizo evaluó la Parabellum en calibre 7,65 mm, y la adoptó en 1900 como su arma auxiliar estándar, con la denominación de Ordnance Pistole 00, U0P00. Este modelo tiene un cañón de 120 mm. La Parabellum fue aceptada por la Marina Imperial Alemana en 1904. El modelo naval tenía un cañón de 150 mm y un alza con 2 posiciones, 100 y 200 metros. Esta versión es conocida como Pistol 04. En 1902, DWM, a solicitud de la Marina Imperial Alemana, desarrolló un nuevo modelo en calibre 9 mm. Este calibre fue tan exitoso que llegó a ser uno de los cartuchos de pistola más comunes del mundo, convirtiéndose en un estándar que aún se mantiene. La mayoría de las Parabellum anteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron producidas en Alemania por la empresa DWM, siendo algunas pistolas fabricadas bajo licencia en otros países. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas, como Mauser-Werke y otros, también produjeron pistolas Parabellum. En 1906, DWM anunció que el modelo 1900 ya no estaba en producción y que, como resultado de algunos cambios, estaba disponible el nuevo modelo designado 1906 en calibre 7,65 mm Parabellum.
Los principales cambios enunciados para el modelo 1906 fueron: nuevo disparador fuerte serie, segunda serie, reconocible por la superficie superior redondeada; nuevo muelle recuperador helicoidal Schleswig-Neuart; nuevo muelle recuperador, en reemplazo del anterior de lámina; extractor con aviso de arma cargada, el cual permanece sobreelevado si un cartucho está en la recámara, y en el lado izquierdo muestra la inscripción Geladen, cargado, y seguro de empuñadura. El ejército alemán adoptó la Parabellum en 1908 para reemplazar al M en 1879 Reichsrevolver como arma auxiliar de primera línea. La Pistol 08, UP08, tenía un cañón de 100 mm, y utilizaba el cartucho 9x19 Parabellum. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la DWM cedió los planos y patentes a la firma Waffenfabrik Mauserich. En 1930, la Mauser transportó las maquinarias de DWM a su fábrica en Oberndorf, y comenzó a producir la P08 hasta 1943. La P08 fue el arma auxiliar habitual del personal del ejército alemán en ambas guerras mundiales, aunque empezó a ser reemplazada por la Walter P38 a partir de 1938. El ejército de Bolivia adoptó en 1908 la Parabellum de DWM, calibre 9 mm como el arma auxiliar estándar para sus oficiales. Se compraron unos cuantos centenares de estas, empezando con un lote de 250, que estuvieron incluidas en una orden de 4.000 fusiles Mauser de WM en 1909, y 1.000 carabinas Mauser de WM en 1909, ambos disparando el cartucho 7,65 x 54, y continuando con pequeños lotes anuales hasta 1913. Solamente las pistolas del primer lote tenían estampados en el armazón el escudo de armas y la leyenda Ejército Boliviano. La Lane Pistol 08, pistola larga 08 en alemán, o Parabellum de artillería, fue una pistola carabina destinada a los artilleros del ejército alemán como una primigenia arma de defensa personal. Tenía un cañón de 200 mm, una alfa tangencial con 8 posiciones, ajustada hasta 800 metros, y una funda culatín. A veces era empleada con un tambor de 32 balas. Trommel Magazine 08. También estuvo disponible en diversas versiones civiles, con cañones aún más largos. La Armería belga de Santiago de Chile fabricó la culata plegable Benketiemann, que se desplegaba desde la empuñadura. Los Estados Unidos evaluaron varias pistolas semiautomáticas a fines del siglo XIX, inclusive la Colt 1900, la Steinmann-Licher M 1894 y un modelo de Mauser. En 1900 compraron 1000 pistolas Parabellum calibre 7,65 mm para pruebas de campo. Más tarde, un pequeño número de estas fueron recalibradas para el nuevo, en aquel entonces, cartucho más potente 9x19 Parabellum. La experiencia de combate con revólveres calibre 38, 9 mm, en la guerra filipino-estadounidense y subsiguientes pruebas balísticas dieron como resultado la necesidad de balas de mayor calibre. En 1906 y 1907, el ejército estadounidense organizó pruebas para elegir una pistola semiautomática de grueso calibre. La DWM proporcionó dos pistolas Parabellum calibre 11,43 mm, 45 APC, para ser probadas, las cuales tenían los números de serie 1 y 2. Se desconoce el destino de la pistola con número de serie 1, ya que no fue devuelta. La Parabellum calibre 11,43 mm, con número de serie 2 pasó las pruebas, y sobrevivió para ser intercambiada entre coleccionistas de armas. Su rareza le otorgaba un valor de casi $1 millón, cuando se grabó el episodio Armas de $1 millón de la serie Tales of the Gun del canal History, confirmado por la revista Guns Ammo de 1994. Más tarde se fabricaron al menos 2 pistolas para posibles ventas civiles o militares, una de ellas siendo expuesta en la Galería de Arte Norton en Shreveport, Luisiana. La otra fue vendida en 2012, y se encuentra en una colección particular. Tras las pruebas iniciales, se solicitó a DWM, la Savage y Colt que suministrasen más ejemplares para su posterior evaluación. La DWM se retiró del concurso, por causas que aún son motivo de debate, a pesar de que el ejército solicitó 200 ejemplares más. Solamente existe una pistola carabina Parabellum calibre 11,43 mm. Entre 1941 y 1942, Mauser pasó del acabado dorado a pavonar las pequeñas piezas y palancas de sus pistolas Parabellum. En combinación con cachas de plástico negro, en la posguerra estas pistolas fueron llamadas Viuda Negra por un vendedor de armas estadounidense como parte de su publicidad. Aunque obsoleta en varios aspectos, la Parabellum es un arma muy buscada por coleccionistas, tanto por su estilizado diseño como por su conexión con la Alemania imperial y la Alemania nazi. La producción limitada de la P08
Se reinició cuando la empresa Mauser reacondicionó un cierto número de ellas para celebrar el centenario de la pistola en 1999. Más recientemente, en 2006, Krieghoff International Incorporated anunció la producción de una edición limitada de 200 ejemplares de su línea Parabellum Model 08, al precio de $17.545. En 1923, Stoeger Incorporated obtuvo la patente estadounidense del nombre Luger para importar las pistolas Parabellum alemanas a los Estados Unidos. Los modelos civiles, en calibre 7,65 mm y 9 mm, con cañones que iban de 75 mm a 600 mm, fueron las primeras pistolas en llevar el nombre Luger estampado en el lado derecho del armazón. Stoeger ha mantenido los derechos del nombre Luger por más de 70 años. Stoeger importó varias pistolas bajo la marca Luger, inclusive una versión de Elma que empleaba el cartucho 9x17 corto, y una versión de fabricación estadounidense en calibre 5,5 mm, que remotamente se parecía al diseño original. En 1991, la empresa Inco Incorporated de Houston, Texas, empezó a fabricar una réplica del diseño original de Georg Luger. En aquel entonces Mitchell Arms Incorporated comercializó la pistola de Inco bajo la marca Mitchell. Stoeger Incorporated compró los derechos para comercializar las pistolas fabricadas en Texas, y desde entonces nuevamente llevan la marca Luger. El actual producto de Stoeger es el modelo American Eagle, llamado así por el águila estampada sobre la recámara, que es muy parecida al águila empleada para marcar las pistolas alemanas destinadas al mercado estadounidense. La American Eagle está disponible con cañones de 101,6 mm y 152,4 mm, pero solo en calibre 9 mm Parabellum. La Parabellum era un recuerdo muy buscado por los soldados aliados durante ambas guerras mundiales. Miles fueron llevadas a sus hogares, y aún continúan circulando hoy en el mercado de armas de colección. El coronel David Hackworth menciona en su autobiografía que aún era un arma auxiliar muy buscada en la guerra de Vietnam. Recientemente se ha publicado el primer estudio serio sobre la Parabellum en la posguerra, de Parabellum is Back, 1945-2000, abarca la producción de la Parabellum desde 1945 hasta 2000. De hecho Mauser reinició la producción de la Parabellum en 1945, bajo control del ejército francés. En 1969 la Mauser-Werke de Oberndorf reinició la producción hasta 1986, cuando se produjo el último modelo conmemorativo. Las características principales son las siguientes. El peso es de 870 gramos descargada. La longitud es de 222,2 milímetros. La longitud del cañón es de entre 98 a 203 milímetros. La munición es 7,65 x 21 Parabellum, 9 x 19 Parabellum, 45 ACP. El calibre es 7,65 milímetros, 9 milímetros, y 11,43 milímetros. El sistema de disparo es por recarga accionada por retroceso, corredera interna articulada. El cargador es extraíble de 8 cartuchos, o tambor de 32 cartuchos. La velocidad máxima es de 425 metros por segundo.